Hola, ¿qué tal amigos? Este es otro video de Historias con la Guerrera. Bueno, antes de comenzar quiero pedirles que me dejen sus comentarios, que me dejen sus preguntas, porque me gustaría hacer un video de preguntas, y suscríbanse los que no están suscritos. Bueno, nos habíamos quedado en el video anterior, en aquel momento en el que estaba ya encontrando una zona, y ya yo iba viajando por la autopista vía hacia el estado Yaracuy. Estaba por una zona donde había mucha oscuridad, no se veía nada. Y bueno, me la tuve que ingeniar, se me hizo bastante complicado, bastante difícil poder salir de esa zona totalmente oscura. Pasaba un vehículo, bueno, mientras estuve no pasó ningún vehículo, de hecho. De allí continué mi camino y llegué hasta un lugar donde había como un espacio muy pequeño, muy reducido para acampar, pero estaba muy oscuro. Entonces el riesgo era abrir la carpa allí y que cualquier vehículo no me viera y se fuera a orillar. Y bueno, entonces decidí continuar un poco más adelante. Veo unas lucecitas y imaginé que era tal vez un pueblito, algún lugar donde pudiera acampar, y efectivamente era así. Cuando estoy acercándome al lugar con la intención de solicitarle a alguien que me ayude con un patio o algo para acampar, salen varios perros ladrando. Eran aproximadamente 6, 8 perros, no recuerdo, eran bastantes. Y bueno, me tocó seguir pedaleando. Mientras estoy pedaleando, resulta que escucho el sonido de una rueda desinflándose, y lo primero que pensé fue que no fuera la rueda trasera, que era la que llevaba la mayor cantidad de peso, era la más complicada de reparar. Y recuerdo que pensé, si se desinfló alguna de las ruedas, que sea la rueda de adelante, que se me complica menos todo. Y bueno, cuando sigo pedaleando y comienzo a sentir como que el brinco de la bicicleta o el contacto con el suelo era efectivamente la rueda trasera. Y bueno, yo dije, nada, que pase lo que tenga que pasar. Los perros seguían detrás de mí, yo estaba muy cansado, estaba pedaleando con las últimas goticas de fuerzas que tenía. Así que, bueno, decidí pararme, no enfrente a los perros, obviamente eran demasiados perros, pero sí estaba como tratando de ahuyentarlos. Y me había alejado ya de las casitas, estaba ya otra vez en una zona un poco más oscura. Recuerdo que me bajé de la bicicleta y dije, bueno, aquí ya me quedé, porque obviamente se desinfló la rueda y no podía rodar de esa manera, era demasiado el peso y tenía que reparar, era la única opción. Recuerdo que vi hacia mi alrededor y veo a un señor a lo lejos caminando del otro lado de la autopista. Y dije, bueno, a él le puedo pedir ayuda y tengo dos opciones: o me ayuda o me roba. Y lo llamé. Recuerdo que volteó muy como a la expectativa de qué sucedía, y tuve que llamarlo varias veces porque lo llamé la primera vez y se quedó viéndome a lo lejos. Lo volví a llamar y se fue acercando muy temeroso y me pregunta qué quería. Le comenté, estoy pinchado, necesito ayuda con la bicicleta porque no tengo herramientas. Yo tengo allí un juego de parchos, pero no tengo cómo reparar. Lo que necesitaba básicamente era un espacio para no quedarme afuera en la calle, en la autopista. Y él me comenta que tenía yo mucha suerte porque me había pinchado precisamente justo frente a una cauchera. Acá y en algunos lugares lo llaman gomería, las reparaciones de motos, bicicletas, de vehículos. Bueno, resulta que era una cauchera, una casa familiar, era un ranchito, una especie de casita de madera.
Y me acerco, llamo a la puerta, sale un señor, venía saliendo un señor y me dice, ¿qué desea? Le comenté, mira amigo, resulta que voy viajando, llevo mucho peso, se me pinchó la rueda de la bicicleta, necesito reparar, yo tengo ahí los parchos, pero resulta que no tengo, tengo ahí los parchos, pero resulta que no tengo un espacio y no me gustaría quedarme afuera reparando, la incomodidad de estar así. Entonces, no sé, a mí me dijeron que acá reparan la bicicleta, pero quería decirle también que no tengo efectivo. Él me comenta, no te preocupes, espera un momento. Me hizo pasar a lo que era el patio frontal de la casa y me dice, espera un momento que voy a casa de un amigo, no tardo mucho y regreso y te hago la reparación. Y le vuelvo a comentar, disculpe amigo, pero no tengo efectivo, para que tenga en cuérdate eso. Y él me dice, ok, y si bueno, me dice, aquí están mis hijos, habla con ellos y tal vez ellos te hacen la reparación, y si no, cuando yo regrese yo te la hago. Resulta que salen 3 hombres más de la casa, muy curiosos, viendo la bicicleta, y me dice, ¿qué te pasó? Uno de ellos, y le comento, me pinché y el señor que acaba de salir me dijo que él regrese y me hace la reparación. Y este señor me dice, sí, él es mi papá. Y le comenté, él me dijo que tal vez ustedes también me pudieran reparar, esperando que fueran ellos que me ayudaran porque quería salir de esa situación lo más rápido posible. Y me dice, bueno, está bien, espera un momento que él regresa y te hace la reparación. Estuvieron igual que muchos curiosos por la carga que llevaba, preguntándome por la bicicleta, qué tantas cosas llevaba, por qué tanto peso, por qué estaba viajando de esa manera. Y bueno, después estuve un rato charlando con ellos, a unos tal vez 15 minutos, 20 minutos llegó el señor. Y de una vez, como dicen por ahí, puso manos a las obras porque comenzó a hacer las reparaciones. Y le comento, yo tengo parcho. Y me dice, no te preocupes, yo tengo aquí. Y mandó a uno de sus hijos a buscar lo que era la pega, la lija, el parcho, las herramientas para desarmar. También le comenté que yo llevaba en ese momento únicamente un alicate de electricista, que era la única herramienta que llevaba. Y le comenté a él y me dice que no había problema. Le vuelvo a comentar que no tenía efectivo y el señor voltea y se me queda viendo y me dice, yo no te dije que te iba a cobrar. Y ahí me quedé así como, wow. Me dice, no te preocupes, que sé que lo necesitas y la reparación es gratis, no hay problema. Bueno, mientras él está reparando, estamos hablando de varias cosas. Él me comenta lo que es la situación por esa zona, la situación que para el momento se estaba viendo, situación político-económica, y yo le comento sobre mi zona. En una de esas que él está haciendo la reparación, ya a punto de montar la rueda, me dice, muy serio, viéndome fijamente a los ojos, tú hoy no te vas de aquí. Y yo me quedé así como que, y pensé, bueno, ok, 4 hombres, yo ando solo con mi bicicleta, con todas mis cosas aquí, y él me está diciendo que no me vaya de acá. Y eso me hizo pensar, y dije, bueno, la primera batalla del camino, pensé en el momento, ¿no? Yo le pregunté por qué me decía eso, y él me dice que estaba muy oscuro, era muy tarde, ya eran aproximadamente 8:30, 9 de la noche, algo así. Y me dice, más adelante hay un barrio muy peligroso y no puedes pasar por allí a esta hora. Entonces, bueno, eso me tranquilizó un poco y él me pregunta si tenía un toldo, una carpa, y le comenté si yo llevo una carpa. Y bueno, si me da un espacio, usted me dice dónde la puedo armar. Y él me dice, bueno, tenemos un patio trasero, a los lados hay espacio, de frente hay espacio, ármala donde tú quieras, no hay ningún problema. Y eso sí, si tienes algo para poner en el piso, porque el terreno está un poco difícil. Vi la parte frontal de la casa, donde habían algunos escombros también, limpié un poco los escombros, aplané el terreno donde iba a acampar, recuerdo, él tenía como unas lonas de unos camiones ya viejas que habían tal vez botado, reciclado allí, las coloqué allí y abrí mi carpa. Estando en la noche allí dentro de la carpa pensaba,
wow, la primera vez que estaba dentro de mi carpa durmiendo en el viaje, era la primera vez que abría carpa en el viaje y era así como que, ¿cuántas veces me va a tocar hacer esto? No tenía ni la más mínima idea. En realidad, no tenía ni la más mínima idea de cuántas veces tendría que armar y desarmar esa carpa. Bueno, amaneció al día siguiente, muy temprano me levanté, recogí mis cosas, llamé a la puerta para despedirme, agradecerles y continué mi viaje. Iba pedaleando con mucha dificultad por el cansancio que tenía, por el dolor muscular que tenía, por la deshidratación. Bueno, iba muy cansado y pedaleando. Veo más adelante a un señor, ya yo sabía, yo había memorizado lo que era la ruta, el mapa como tal, y al encontrar a este señor le pregunto, porque sabía que más adelante había un distribuidor, que qué tan lejos estaba el distribuidor, y él me dice, no, bueno, está a unos 10 kilómetros más o menos. Ok, agradecí, seguí con mi pedaleo, calculé los 10 kilómetros y pensé, bueno, ya en unos 5 o 10 minutos tengo que estar viendo el letrero del distribuidor, porque el señor me dijo que 10 kilómetros me quedaba, y resulta que después de haber calculado los 10 kilómetros, que calculo actualmente que eran unos 7 aproximadamente, pero el cansancio me hacía ver como más distante la zona, encuentro un letrero que decía distribuidor a 10 kilómetros, y fue así como que, oh my god. Y bueno, se me bajó todo el ánimo que tenía de pedalear, pero tenía que seguir pedaleando para poder llegar. Pedaleé y seguí pedaleando hasta que por fin encontré una zona donde acampar. Abrí mi carpa, pude descansar, eso sí. De hecho, estuve en ese estado 3 días, siempre duraba 1 o 2 días máximo en un lugar, pero bueno, originalmente no, duraba un solo día en el lugar, porque amanecía, pedaleaba, llegaba a otro sitio y así estaba. Y ese día estaba tan cansado, tan adolorido, que me quedé, y al día siguiente cuando me levanté para continuar pedaleando no podía ni siquiera pararme. Entonces tuve que descansar 2 días más para poder continuar, y esos 2 días era como que un reposo absoluto, casi ni me movía, y continué más adelante. En el camino tomé una fotografía y ahí me di cuenta de lo deshidratado que estaba, de lo delgado que estaba, y bueno, nada, continué el camino con más fuerza después de ver esa fotografía, porque al principio yo pensé que era tal vez el ángulo. Yo decía, bueno, tal vez porque la tomé en un ángulo tal o cual, la foto se ve distinta y me veo más delgado de lo que estoy, pero no, la tomé en varios ángulos y era lo mismo, el mismo flaco. Entonces, como les digo, al ver esa fotografía me dio más ánimo de continuar pedaleando con más fuerza para poder salir de esa situación. Y nada, pedaleé, conseguí, comenzó a arreciar mucho más el sol, por esa zona había mucho calor, y me encuentro con un lugar que era como una distribuidora de electricidad, una base de estas que distribuye la electricidad a la ciudad. Tenía un vigilante en la puerta y veía cómo entraban y salían efectivos militares del lugar, pero era la única zona por el lugar donde podía tomar sombra en un árbol que tenían ellos, en un patio frontal también. Mi intención no era entrar como tal en el lugar, sino en la parte de afuera, donde estaba el estacionamiento, cubrirme del sol con un árbol que había allí. Me acerqué, hablé con el vigilante me dice, bueno, no hay ningún problema, pero ¿dónde vas a estar? Y le comenté, no, debajo del árbol, descansar un rato porque el sol está tan fuerte que me estoy quemando los brazos. Me fui, me posé debajo del árbol y llevaba en ese momento
una arepa pelada, que es una arepa sin relleno, es pura harina de maíz, y una latica de sardinas que comúnmente en una vida normal no comía. Por lo general yo no comía eso. Era algo así como que, qué sé yo, comer pasta en blanco o comer arroz en blanco, que por lo general las personas no comen solo eso, siempre hay algo que los acompaña. Sin embargo, bueno, yo estaba tan cansado, tan exhausto, tan adolorido, tan deshidratado, que recuerdo que abrí la latica de sardinas, probé el jugo de la sardina, que muchas personas recomiendan no tomarse ese jugo, esa agua que trae la sardina, porque tiene los conservantes que resultan ser tóxicos para la salud. Por lo general uno bota esa agua, pero no había agua. Y bueno, acompañándolo con aquella arepa, eso fue como que ver el cielo en el momento, porque de verdad estaba en una muy mala situación, y descansé así como que, oh my God, había mucho sol, era mediodía creo, o un poco más del mediodía, y no tenía ninguna ganas de pedalear, más que todo por el sol que había, y quería de verdad descansar, porque era mucho el cansancio, el agotamiento era extremo. Ya cuando pasan 2 horas de estar allí, 1 hora y media aproximadamente, comienzo como a detallar la zona, a ver si iba a continuar esperando que bajara el sol, que nunca bajó, y bueno, decido continuar. Comienzo a pedalear y iba muy lento, apenas lo suficiente como para mantener la bicicleta en equilibrio y seguir avanzando. Y veo que del otro lado de la autopista había un señor recogiendo leña. Iba con un ramillete de leña y me llama, muy como apresurado, entusiasmado, no sé, como si fuera una emergencia, y me detengo, ¿no? Yo intento pedalear hasta donde está, hasta el punto que está él, porque yo lo tenía un poco más adelante, y yo voy pedaleando hasta ponerme a un lado de él. Y me dice, amigo, no te quedes por acá porque la zona es peligrosa. Y le agradecí y continué. Y yo decía, bueno, la zona es peligrosa, pero si me persigue un delincuente no tengo la más mínima fuerza para poder acelerar en la bicicleta con todo este peso que llevo y con todo lo cansado que voy. Así que bueno, seguí mi ritmo, y por suerte más adelante vi una estación de policía, había un peaje policial, y pensé lo que, bueno, casi siempre pensaba, porque en Venezuela, bueno, están pasando cosas que la gente no se imagina. Yo dije, bueno, estos policías o me cuidan o me roban ellos mismos. Y fui más adelante, pasando por la estación, los policías se me quedaban viendo, pero curiosamente ninguno ni me llamó, ni me preguntó, nada. Vieron cómo iba, tal vez se dieron cuenta de que iba muy cansado, de que ya tenía encima demasiados problemas como para que ellos agregaran otro, y ni siquiera se molestaron en detenerme o preguntarme nada. Sí vi que había varios vehículos detenidos, estaban ellos hablando con los conductores, y bueno, yo seguí mi pedaleo al ritmo que iba, muy lento, y ya veía cómo iba dejando atrás el peaje, y me fui más adelante. Pedaleé hasta que por fin continué mi camino y llegué al próximo estado. Llegando al próximo estado, yo estaba muy seguro de la ruta que debía tomar, pero se me había olvidado el nombre de la ciudad por la que debía pasar. Y bueno, estoy tratando de hacer memoria cómo era el mapa, cuál era la ciudad. Y yo había visto tantas ciudades en el mapa cuando estaba analizando la ruta para crear mi ruta, para marcar mi ruta. Y trazando esa ruta yo vi una de las ciudades llamada Cabudare, del estado de Lara.
Y bueno, estando en ruta veo los letreros de la autopista y veo una que decía Cabudare y me detengo como a hacer memoria y digo, bueno, Cabudare, a mí me suena mucho Cabudare, pero no estoy muy seguro de que esa sea la ruta. Si se me hacía tarde, era complicada la situación. Yo continué un poco más adelante y decidí buscar qué comer, buscar dónde descansar. Y pasé por la zona urbana, me estacioné cerca de una cancha de béisbol infantil en la que me entretuve por un rato porque estaban allí unos niños jugando y bueno, estaban también los adultos con sus chicos haciendo de entrenador y todo. Y veo más adelante una subida increíble que lo primero que pensé cuando la vi fue que no la había hecho un ingeniero. No creo que un ingeniero haga ese tipo de vías así, porque eran mucho más inclinadas que lo natural de una montaña, que hay montañas muy inclinadas de hecho. Bueno, yo estaba en el lugar y me percaté de esa subida increíble porque los vehículos aceleraban intensamente, se escuchaba cómo los motores roncaban para poder remontar esa subida. Y yo decía, bueno, si los carros hacen eso, teniendo un motor, ¿cómo voy a subir yo esa subida? Estuve allí descansando un rato y decidí irme por la opción que me parecía la segura hacia Cabudare. La ruta hacia Cabudare primero fue plana, unos pocos kilómetros y después era una bajada. Bueno, yo iba súper feliz porque no tenía que pedalear y estaba haciendo muchos kilómetros sin mover los pedales. De hecho estaba disfrutando del aire fresco, de la brisa que me daba en la cara, de poder descansar mientras avanzaba. Llegué a la parte central de Cabudare, o eso creo yo, y comencé a preguntar dónde salía hacia Quibor, que era la próxima ciudad. Y resulta que me encuentro a una señora que me dice que ella no tenía información. Yo dije, bueno, que ella no sabía. Y dije, bueno, voy a preguntarle a un hombre, tal vez, como conducen más, me ayudan con la dirección. No había nadie por el lugar, estaba igual que Valencia, desolado. Yo pedaleaba y buscaba y no había nadie en las calles. Y encuentro a un señor saliendo de su apartamento y lo llamo y le pregunto sobre la dirección que necesitaba. Y él me dice, la verdad yo no sé la dirección, pero tengo aquí internet, así que vamos a buscar la dirección en el mapa. Y él buscando la ruta, estaba con el celular y hacía una seña como que no. Y yo estaba así como que ojalá que no me vaya a decir que esta no es la ruta porque se me complica todo. Y me dice, amigo, por aquí no puede salir, tiene que regresarse hasta el centro y del centro se va en línea recta y sale del estado recorriendo por la vía principal. Y yo dije, Dios, devolverme por toda esa subida que había hecho tan feliz bajando era difícil. Bueno, me tocó, yo le pregunto de nuevo que revisara de nuevo el mapa, que buscara una ruta, que siempre había una ruta, porque descubrí en el camino que siempre hay una ruta. Así que aquella vez, bueno, como no lo sabía, me devolví. Después que el señor vuelve a hacer una revisión y me dice, no, mira, de hecho me mostró el mapa en el teléfono, y me dice, no, mira, aquí es donde estamos, por acá no hay vía, no hay autopistas, no hay calles y te tienes que regresar para llegar otra vez al centro y del centro salir. Me recuerdo que él me dijo, el mapa es como una especie de lengua, algo así alargado, y vas a pasar por todo el medio. Imagino que una lengua de vaca. Bueno, yo tuve que subir y me iba lamentando, como no tienen idea, volver a retomar esas subidas. Estaba tan cansado que en varias oportunidades perdí el equilibrio. Y bueno, encima de eso, todas las caras curiosas era así como ya algo pesado, que bueno, me estoy pasando mal y encima me pones la cara así encima, como que
Bueno, llegué a la zona después de un largo pedaleo y veo un letrero, el letrero de Caudal, y me paro frente al letrero y pensé, oh, ¿cómo me pude yo equivocar solamente por este nombre que había memorizado? Bueno, no fue que lo memoricé, lo leí entre tantas cosas y se quedó en mi mente y por eso tomé esa vía. Y bueno, finalmente pude salir del sitio y me fui hacia donde debía. Comencé a entrar a un lugar, me acuerdo que pasé por el terminal de buses de la ciudad y no encontraba dónde acampar. Comencé a preguntar en las casas para ver si alguien me ayudaba con un patio, un lugar. Todo estaba enrejado, obviamente por la inseguridad. Y mucha gente temerosa no me daba un lugar, le daba miedo que un desconocido entrara en su casa a abrir una carpa. Cosa lógica, obviamente, por lo que acontecía en el país. Y bueno, estuve buscando hasta que por fin pude abrir mi carpa, pude descansar. Y al día siguiente me fui directo a lo que era el obelisco. Bueno, me fui como para tener también un recuerdo porque ya había como que establecido o ya presentía que después de salir de Venezuela iba a durar un buen tiempo sin regresar. Y las cosas cambian, la gente, la ciudad. Bueno, resulta que llegando al obelisco veo a un señor bastante mayor que subía y bajaba las escaleras del obelisco. Y yo me acerco, estuve descansando, no había dónde posar la bicicleta y yo estaba parado con la bicicleta mirando porque también hay como una especie de plaza grande alrededor. Y luego de unos minutos que él hace su ejercicio se me acerca y comienza a hablar conmigo, le comento un poco de lo que era mi recorrido, mi travesía, mi viaje, y él se queda muy asombrado y me dice, wow, te admiro lo que estás haciendo y eres un superatleta, algo así me dijo, un deportista extremo. Y yo me sonreí y le decía, no, yo pienso que el deportista extremo es usted, porque a su edad, sin ánimos de ofender, sube y baja las escaleras como un chico de 15 años. Mientras estaba charlando con él, llegaron dos amigos más del señor y también comenzaron a preguntar y él asombrado le dice, wow, él viene de Valencia y mira cómo lleva la bicicleta y va hacia tal estado. Bueno, el hecho es que continuó el recorrido y en eso escucho el ruido de una moto. Sí, esta vez sí. Venía detrás de mí un delincuente y había disminuido la velocidad y estaba detrás de mí, como, no sé, tal vez planificando el momento óptimo para abordarme. Y al verlo, yo intenté escabullirme entre el tránsito. Como estaba en la autopista, había vehículos que a veces se orillaban o había algunos que iban por la vía lenta, muy lento, porque como no habían ruedas o cauchos o llantas, como las llaman, para los vehículos, por la misma situación que estaba pasando, muchos dueños de los vehículos trataban de no ir tan rápido en sus vehículos como para que no tuvieran mucho desgaste de los cauchos. Y bueno, en fin, yo me escabullí y no mucho obviamente porque él iba en moto y yo iba en una bicicleta. Él venía detrás de mí como a unos 10 metros y yo lo alejé como a unos 60 metros. Y en ese momento que me di cuenta que él estaba un poco más lejos, yo volteaba y él trataba como de disimular. Me crucé hacia la otra vía porque vi que había unos vendedores de cambures, de bananas, de fruta. Y lo saludé de llegada como que si eran mis amigos. Obviamente él estaba del otro lado de la autopista y me estaba escuchando lo que yo les decía. De hecho, lo que hice fue preguntarle sobre los precios y comencé a hablar, que no se me hacía tan difícil tampoco entablar una conversación porque siempre me preguntaban sobre mi viaje y la bicicleta. Y bueno, de esa manera pude como que evitar un mal momento y yo a los 5 o 10 minutos de charlar con estos vendedores volteo a ver dónde estaba el delincuente y seguía allí el delincuente. No se había retirado. Pasó otro
Y él dio la vuelta y se paró frente a donde estaban los vendedores, se quedó observando y continuó su ruta. Y mi preocupación era cuando se hiciera tarde y ya los vendedores recogieran sus cosas y este individuo seguía allí, la situación para mí se iba a poner difícil. En fin, estuve allí hablando, uno de ellos me vio con mi guitarra y sabía que yo era músico y sacó una guitarra que él tenía muy bonita y me la estaba ofreciendo para vendérmela. Como les comenté en el video anterior, todo el mundo estaba vendiendo algo porque quería tener dinero para comer. Ellos, a pesar de que vendían comida, ellos no podían estarse comiendo la fruta todo el tiempo, necesitaban vender para comprar arroz, pasta, lo que fuera. Y bueno, en fin, me quedé ahí un rato hasta que por fin este individuo se fue. Bueno, yo continué pedaleando lo más rápido que pude y me encuentro más adelante otro vendedor de sandía que se alertó cuando me vio y eso me hizo entender que la zona era peligrosa. Le comenté que no había problema, que no le iba a hacer nada, que yo estaba solo viajando. Él se tranquilizó un poco después que estuvimos hablando un rato. Bueno, el video se está haciendo bastante largo, así que deja tus comentarios, tus preguntas, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!